Nos falta hacer algunas costuras. Yo creo que aquí vamos a hacer las costuras y al final hacemos el moñito, vean. Voy a activar una vista en sombreado. Activo la capa de color blanco, que no tengo nada ahí. Ah, y también esto, ¿no? Más adelante le vamos... De hecho, déjenme ver. Ok, vean. Voy a seleccionar estos dos elementos. Voy a venir a Isolate, que sería y voy a venir a la herramienta de curva. Activo una vista en sombreado. Déjenme ver si no me estorba nada, creo que no. Voy a hacer esto. Voy a venir con la herramienta de curva y voy a trazar aquí. Trazo, 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 siguiendo lo que es la curvatura que tengo aquí, casi hasta llegar al final. Ok, no pasa nada si ahí esta curva como que desaparece, está del otro lado nada más. También voy a venir aquí. Creo que ahí está cubierto, pero por si se ve, voy a hacer una curva aquí. Ok, que pase, no pasa absolutamente nada. Y aquí voy a hacer otra curva que pase desde allá hasta de este lado, vean. Hasta por aquí. Ok, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar las tres curvas. A ver si del otro lado está bien colocada, porque recuerden que esto no era simétrico. Déjenme ver dónde está todo esto. Eran dos curvas, tres curvas en la vista derecha. Quiero proyectarlas aquí y acá. Acepto. Vamos a ver. Exactamente, esto era lo que buscábamos, vean. Esto está bien. Ahí recuerden que tengo mi curva. Mi superficie por ahí, más adelantito la 1, le hago un join. Vamos a ver, ok. Déjenme ver si conecto esta curva de una vez con la de acá. Esta curva la voy a conectar con esta, pero la voy a conectar en el fin. Aquí, ok. Selecciono ambas y esta sí la voy a unir, ¿no? Esta voy a dar escape. Esta sí la uno. Y vean cómo voy a hacer mis costuras. Voy a dar el ejemplo con esta parte de aquí. ¿Cómo lo hago? Voy a generar un pequeño arquito en la vista superior, que sea muy pequeño, algo así, y a le voy a hacer un pipe, pipe o tubería. Lo voy a hacer manualmente, vean, me acerco mucho. Ok, tengo que tenerlo seleccionado, me acerco mucho. Que sea de tapa redonda, déjenme ver, tapa redondo. Ok, y lo hago un poquito grueso, ¿no? Algo así y algo así. Acepto. Ya tendríamos esta tubería. Vamos a ver si no está muy grande. Si está muy grande, ahorita lo escalo. Vamos a llevarla por aquí. Y vamos a llevarla más hacia acá. Nada más necesitamos que esté a un costado de nuestro hilo. Vamos a ver si está de manera correcta. No, miren, está flotando. Lo voy a llevar más hacia acá. A ver. Más o menos por ahí, pero lo quiero rotar un poco más, es más hacia abajo inclusive. Y voy a rotarlo un poco, ¿no? Voy a rotar, más o menos que siga sin ninguna referencia la trayectoria que tiene aquí la curvatura, por ahí. Déjame ver si ya está correcto. No está correcto, vamos a ver. Por allí, ok, ya lo tengo. Y chequen lo que vamos a hacer, es muy sencillo, ¿no? Voy a hacer una matriz por curva. Quiero que se repita aquí. Y quiero que se repita, déjenme ver, matriz por curva, selecciono mi hilo, un enter, quiero que se repita en este camino. El número de elementos, tal vez 100. Vean, aquí dependiendo del número de elementos que quieras, yo quiero 100, 100 creo que se ve bien, acepto. Y eso lo voy a hacer con esta parte y también del otro lado. Vean, lo voy a hacer, ya va a ser más fácil porque ya nada más tengo que copiar mi polisuperficie. La voy a llevar hacia la parte de aquí abajo, nada más la muevo hacia acá. Por allí, si está mal colocada, bueno, nada más hay que colocarla bien. Déjenme ver si está correcto. Si acaso aquí lo difícil es colocarlo, ¿no? Transformar, rotar, hay que colocarla en el ángulo que debería de ir. Vamos a ver, va más hacia acá y tal vez más pegado, ¿no? Tal vez por allí. Vean, también ahí voy a hacer un
matriz por curva. Este elemento, un enter con este, pero aquí ya nada más lo voy a repetir. Déjenme ver si está bien colocado, creo que no. Lo voy a rotar bien. Transformar y rotar. Por allí tal vez. Vamos a ver. Y también lo voy a transformar en la vista derecha. Ahí. A ver, creo que ya se ve mejor, ¿no? Entonces ahora sí voy a hacer mi matriz por curva. Matriz por curva. De un enter aquí. El número de elementos que yo quiera. Ahí voy a poner tal vez 40. Depende el número que quiera, ¿no? Tal vez 50, 55 voy a poner aquí. Acepto. Voy a hacer lo mismo con esta parte de aquí, miren. Selecciono. Voy a venir a hacer una copia aquí y lo voy a rotar. Voy a transformar, voy a rotar. Lo llevo así. Lo pongo más o menos donde debería de ir. Este hilo, si dices, oye, pero no está muy grande, sí está muy grande, pero es para que se vean renderizado. Si quieres hacerlo más pequeñito, lo puedes hacer más pequeño, no pasa nada. Por ahí tal vez, igual voy a venir a mi matriz por curva. Un enter desde aquí. Y quiero que este se repita tal vez 35 veces. Tal vez menos, depende. 30. Acepto. Vamos a hacer igual esto en la parte de acá. Ya solamente nos faltan, déjenme ver. Nos falta aquí en 2 lados, ¿no? O en uno, déjenme ver. Selecciono. Nos falta aquí, ok. Acá sí se repitió. Ok, déjenme ver. No lo hice en la curva correcta. O no lo uní. A lo mejor y me regresé aquí, vean, porque ya lo había unido. Pero si me regresé y no lo noté, nada más la 1, aquí en fin. Vamos a ver. Aquí en fin. Ok, acepto. Creo que no lo coloqué bien, ¿no? Vamos a ver. Activo mis referencias. No sé si aquí... ¿Dónde está mi fin? Ahí está. Ok, ahora sí déjenme hacer mi unión de esto. Vamos a ver si ya se unió. Ya se unió. Entonces, ahora sí voy a hacer mi matriz por curva. Con razón me quedaron ahí muy pocos. Vamos a poner ahí, no sé, 55 unidades. Acepto. Ya tengo las del otro lado. Recuerden que esta partecita que la corté sin querer y la volví a modelar al final de la 1. Y ya nada más voy a seleccionar voy a hacer un mirror. Más o menos un poco más para allá de la mitad. Que me quede algo así. Lo voy a acercar. Vamos a ver en dónde se encuentra. Del otro lado, ¿no? Vamos a ubicarlo perfectamente aquí en mi línea. Vamos a ver si está bien o si está flotando. Que cuesta un poquito de trabajo. Creo que está bien. También aquí voy a hacer una matriz por curva. Selecciono, doy un enter, quiero que se corra aquí o que se recorra ahí. ¿Cuántos elementos? 65 tal vez, no recuerdo cuánto les di del otro lado. 65 voy a poner. Si recuerdas cuánto le puse, le puedes poner exactamente lo mismo. Y vamos a activar lo que tenemos aquí oculto. Vamos a ver cómo se ve esto. Voy a enfocar todo. Y voy a activar tal vez una vista en pen, en tinta. Para ver cómo se ve esto de aquí. Se ve bastante bonito, vean, nos hace falta solamente el moñito y hacer el renderizado. Ya tenemos inclusive la suela. Vean que de 3 horas, ahorita voy 47 minutos y 30 segundos. Mejoré muchísimo mi tiempo. Eso es lo padre de volver a hacer los ejercicios. Ya en edición no sé cuánto bajé esto. Recuerda, si te está gustando, suscríbete. Deja tu like, déjame un comentario de qué te parece hasta el momento. Voy a guardar una vez. Si te atoraste también en tal parte, lo puedes ahí externar, puedes escribírmelo. Y vamos a hacer aquí, por último, antes de hacer el moño, es a lo que me refiero, es darle espesor a mis objetos. Vamos a darle espesor, vamos a ver aquí. Voy a seleccionar, le voy a unir, le voy a dar un offset. Offset que apunte hacia la parte de adentro, invertir.
una distancia de 0.12, acepto. Sólido sí, acepto. Ok, ya tengo esta polisuperficie, ya sería este también. Le voy a dar un offset hacia la parte de adentro. Y a esta de acá lo dejamos por separado, porque esta lleva un grosor diferente. Vamos a darle un offset, ambos lados sí, pero en distancia vamos a poner 0.16. Acepto. Y tiene este desnivelito, vean, tanto hacia adentro como hacia afuera tiene. Creo que aquí no le activé lo de ambos lados sí, déjenme ver. Ambos lados le digo que sí. Ok, vamos a ver. Tiene este desnivelito que está aquí. Si le quiero ir redondeando después, le puedo ir redondeando esta parte, la parte de adentro, o incluso todas, ¿no? Yo creo que más adelantito le voy a redondear todas las partecitas. O ya para render se lo pongo. Si quieres agregarle aquí un logotipo, si quieres agregarle más costuras a esta parte, se las puedes agregar sin problema. De hecho lo voy a hacer, vean. Voy a agregarle una costura, nada más selecciono este y este no, sino que sería este. Ok, voy a isolate. Y vamos a agregar aquí, déjenme ver. No sé qué tal se vería esto, pero vamos a agregarlo. ¿Cómo lo agregamos? No sé si por toda la orilla, déjenme ver aquí una vista en sombreado, o si con 2 líneas nada más. Yo creo que con 2 líneas. Si quieres agregar en toda la orilla, puedes agregar en toda la orilla. Desactivo mis referencias y voy a llevar esto hacia acá y voy a traer uno más de aquí hacia acá. Esos dos elementos los voy a proyectar aquí. Se proyectan tanto por dentro como por fuera de mi entidad. Por dentro los puedo suprimir y voy a trabajar solamente con los de afuera. Entonces este lo voy a rotar para que quede en el eje correcto. Voy a transformar, voy a rotar, lo llevo así, lo traigo hacia donde inicia mi hilo y una vez más voy a llevarlo hacia la parte de acá para ver que se encuentre bien colocado. A ver, está flotando por allí. Lo voy a traer por aquí y no sé si ahí esté correcto, tal vez un poco más hacia la parte de adentro, ahí, o un poco más hacia afuera. Ahí más o menos lo voy a colocar. También voy a copiarlo del otro lado. Lo selecciono, voy a hacer una copia de aquí hacia acá y lo pongo donde debería de ir, ¿no? Que debería de ir por aquí. Igualmente lo llevo un poco más hacia arriba y me voy a cerciorar, ¿no?, de que eso esté correcto. Vamos a ver, creo que es por aquí, ¿no? A ver si es por allí. Vamos a ver. Este lo voy a rotar un poco también. Transformar, rotar. Y voy a rotar un poco así. Para ver, creo que ya está bien. Ya nada más voy a hacer las dos matrices. Matriz por curva. Un enter aquí. Quiero que se repita nada más 22 veces tal vez. Déjenme ver. Menos, vean que sale como volando. Eso es porque el original está como volando ahí también. Entonces lo que voy a hacer es modificarlo. Vamos a llevarlo más cerca de mi elemento. Vamos a ver. Un poco más hacia la parte de afuera. Ok, creo que por ahí. Ahora sí voy a hacer esta matriz. Déjenme ver. Por curva. Aquí. Aquí. Número de elementos. Déjenme ver si con 22 como lo había colocado. Creo que sí. Acepto. Y hago lo mismo con el de acá, ¿no? Selecciono. Enter. Aquí. Acepto. Bien. Tenemos ya todas las costuras. Si queremos agregar más costuras en algún lado, podemos agregarle más costuras. Voy a guardar una vez.